Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que están del otro lado. Ya estamos en vivo aquí en el streaming de Mercedes, ya en Radar de Noticias TV. Ya estamos con nuestra invitada de la tarde de hoy, a quien agradecemos enormemente su presencia, la concejal y licenciada en Trabajo Social, Andrea Bossini. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, contame un poquito, para ir poniéndonos, después vamos a entrar a los temas calientes de la actualidad. Contame cómo sentiste y cómo viste la apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante el lunes pasado. Bueno, creo que me lo consultaban en otros medios y mencionaba lo mismo. Me parece que fue una buena apertura, que siempre es importante, primero, celebrar que se pueda abrir un proceso de sesiones en democracia, lo mismo que sesionar en tiempos, después nos adentraremos un poco más, pero cuando en otros espacios como la legislatura nacional sucede que no siempre se puede sesionar, iniciar un proceso de sesiones es importante, poder tener como comunidad al intendente, a la responsabilidad mayor institucional de la ciudad, un poco rindiendo cuentas sobre el año que se termina y algunos lineamientos respecto de este año. Me parece que es importante, que se pudo hacer, que es difícil sintetizar todo lo que implica una gestión municipal en un ratito, pero bueno, que fue ordenada y que durante un rato, con ejemplos y un poco priorizando algunas cuestiones principales de algunas áreas, pudimos ver resultados y pudimos ver particularmente, creo que a mi criterio fue parte de lo descriptivo, me parece, en la modalidad de presentación que se tuvo, de poder mostrar cuán importante son los recursos y las obras y las cuestiones, los aportes de la provincia y de nación para un municipio. Yo siempre digo que aún por más transparente y por más ordenada que pueda ser y eficiente una administración municipal, es muy complejo que muchísimas cosas puedan llevarse adelante solo desde un municipio, a través de una administración y desde los recursos que aportan los vecinos con el esfuerzo de los impuestos y de los aportes, ¿no? Me parece que en eso, por todo lo que se pudo hacer, por todo lo que no, por todo lo que quedó pendiente, creo que eso también se pudo ver, y también en el trabajo mostrado y también en la composición de la sala, que estaba a pleno, que había muchísimas organizaciones y muchísimas vecinas y vecinos. También esto, ¿no? La importancia del trabajo mancomunado entre el municipio, entre el Estado y la comunidad en sus distintas formas, me parece que también es fundamental. Hoy casualmente revisando las noticias y viendo diferentes portales en la revista La Tecla, que tiene información de toda la provincia de Buenos Aires, manifestaban que el intendente de Saliqueló, en el momento de la apertura de sesiones, manifestó a viva voz de que si el gobierno nacional y el provincial no le daban la posibilidad de recuperar las tierras que él tiene programadas para la construcción de viviendas, va a renunciar a su cargo. Va a dejar la administración municipal a razón de que él le había prometido unas determinadas cosas al pueblo y si no lo puede cumplir se considera que se tiene que ir. Fuerte, lo comento porque me pareció fuerte, me parece como que es una medida extrema, si bien todos sabemos la dificultad que deben tener los intendentes, cualquiera sea su color político, de poder llevar adelante una gestión hoy por hoy, sin los aportes de la provincia, sin los aportes de nación. Sabemos que los municipios en su gran mayoría, sobre todo del interior de la provincia de Buenos Aires, se les hace tremendamente difícil llevar adelante fundamentalmente tareas como las que lleva acá adelante el intendente Ustarro, de la concesión de terrenos en forma gratuita o con baja tasa de pagabilidad, ¿no? Sí, bueno, no escuché las declaraciones a las que te referís en particular, pero lo que comentás me hace pensar, en línea con lo que venimos conversando, que no es solo no poder cumplir con determinadas expectativas o cuestiones, sino que en tiempos como los que corren, cuando todo está complejo, cuando hay cuestiones que venían directamente a la comunidad, pienso en las medicaciones para las personas, sobre todo para los adultos mayores, cuando las coberturas de las obras sociales como PAMI se complejizaron o cuesta más acceder, cuando hay medicaciones en general que no llegan. Digo, cuando todo lo que llegaba también como beneficio directo en términos de derechos a la comunidad también se ve resentido, como en estos momentos.
todo eso también sobrecae sobre el Estado municipal. Y es complejo, pero es lógico que lo sea. Yo siempre digo, y me gusta hablar del Estado de proximidad, digo, el primer eslabón del Estado frente al vecino es el municipio, ¿no? Sí, sí. Frente a lo que se complejiza o se deja de tener o demás, el vecino lo primero que hace es acercarse, y para eso estamos, digamos, acercarse a la comunidad, a su representación local por parte del Estado, y eso también se ve complejizado, ¿no? Sí. Es una realidad que todo se complejiza muchísimo más cuando no se cuenta, insisto, con recursos que directamente llegan y pueden volverse en beneficios como los habitacionales y demás, obras públicas enormes que es muy difícil llevarlas adelante a nivel municipal si no es con ayuda provincial y nacional, que además con todo lo que tracciona, ¿no? La obra pública que hoy también está Sí, sí. detenida en sí, digamos, el resultado en sí mismo de una vivienda terminada, de un desagüe fluvial o demás, o de un sistema de cloacas, sino también lo que implica como dinamizador de la economía, de trabajo, de movimiento para la ciudad, de fuente de trabajo. Digo, todo beneficio que directamente deja de llegar a la comunidad, se solicita a la estructura municipal, que se le hace cada vez más complejo, más complejo resaltarlo. Mira, en estos días lo traigo porque hablando de esto se me viene, ¿no? En una barriada, charlando con algunos vecinos, nos consultaban pibes y pibas que recibían el plan Progresar como beca, que está habiendo novedades o recortes de eso, bajas de las becas, a dónde dirigirse. Bueno, sugerimos los dispositivos tradicionales, sugerimos la atención al ANSES y nos encontramos con que les devuelven que es un mail y que ya no hay atención personalizada respecto de ese tipo de cuestiones. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el cierre de esta área de ayuda urgente dentro de lo que era la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí, que pasaba lo mismo, ¿no? Había un mail al que escribir, bueno, no todo el mundo se maneja con mail, las respuestas no llegan. Pero cuán importante es no perder el esa trato cercanía personal con el vecino, que, bueno, que está garantizado por parte siempre del estado de proximidad del municipio y no siempre de la mano de poder tener capacidad de respuesta, ¿no? Aunque se haga todo lo posible por intentar dar respuesta. Sí, en ese marco se han, como bien vos mencionabas, el tema de los jubilados, el tema de quitarle el 100% de cobertura a la medicación a los jubilados y fundamentalmente haber cerrado, o bien no cerrado, pero sí vaciado de alguna manera el banco de medicación para los enfermos de cáncer. Creo que eso es una medida que yo no sé si es tan así, pero muchos hablan de que es una eutanasia generada del Estado, porque de esa manera cuanto más viejos se mueran, menos plata van a tener que poner de jubilaciones. Cuidados paliativos, bueno, varias cuestiones. En esto yo, mira, lo digo siempre públicamente y conversando con vecinos y con la comunidad. Uno no dice que todo lo que funcionaba bien, digo, ¿no? Me parece que es algo que se tomó aquí como modalidad incluso comunicacional desde el gobierno nacional y toda su estructura estatal y paraestatal, vinculada a redes también de sostener algunas cuestiones, que viste como el ejemplo de si una manzana está podrida, tiremos toda la manzana. Me parece que incluso en el discurso, insisto, hay cuestiones que yo soy muy crítica de muchas cuestiones, creo que, a ver, el Estado, obviamente creo en el Estado presente, creo que el Estado tiene que estar y a las claras hay momentos extraordinarios como lo que sucede en Bahía Blanca, además que nos terminan demostrando también de cara de la importancia del Estado aún con sus limitaciones frente a muchísimas cuestiones. También creo y sostengo que durante los últimos tiempos el Estado creció, que ese crecer no siempre fue de la mano de ser más eficiente y de la mano de que fuéramos capaces, digo porque formo parte del Estado en el estamento en el que ahora y siempre, digamos, llevo muchos años de trabajo en esto. Digo, por eso digo, me incluyo también, había crecido, y no siempre a la par de garantizar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas o a la comunidad. Y creo que de eso también debemos hacernos cargo, pero digo, eso es una cosa, y tomar algo que no salió bien o que no se trabajaba bien como la excusa para, digamos, destruir el Estado, dejar de brindar servicios, me parece
me parece grave. Lo mismo, digo, en esto, ¿no? Pensamos en las obras sociales. Si por ahí había quienes tenían, además de la obra social del Estado, como PAMI, como derecho por tener su aporte, tenían además otra obra social y no era necesario que tuvieran la cobertura de los medicamentos, bueno, arranquemos por eso, lo dijimos siempre. A mí me lo van a escuchar decir, por lo menos a mí, siempre. Revisemos ahí si había algo que ajustar, si había algo que no estaba bien, pero que eso no sea cortar beneficios, que eso no sea, bueno, consecuencias que paga hoy la comunidad, ¿no? Aparte, por otro lado, ellos que se arrogaban a sí mismos ser los reyes de la auditoría, porque reclamaban auditoría para todo, si realmente hubieran auditado cada una de las áreas del Estado, hubieran entendido, cosa que no entienden porque no tienen territorio, no se ensuciaron las patas nunca. No podemos tomar en cuenta lo mismo la significación que puede tener un área del Estado en la provincia de Buenos Aires, en Rosario o en Santiago del Estero. Y ni hablar en el sur argentino. Las instituciones del Estado en aquellas provincias distantes de la capital es sumamente importante y tienen una significación que no solamente es la significación del empleo, sino la significación de que de otra manera no les llegan los recursos, no les llegan los derechos, la aplicación de derechos. Mira, creo que todavía quiero pensar que por ahí hay mucho de ello que tiene que ver con el desconocimiento del funcionamiento del Estado y demás, que en eso lamento siempre profundamente que a veces es más rápido la búsqueda de recortes que de aprender, o digo, hay muchísimos equipos, hay muchísima capacidad técnica, gente que sabe dentro del Estado. Lo que vos decías me hizo pensar, por ejemplo, a mí me gustan los ejemplos, lo que fue o lo que es la quita de puestos de trabajo, de herramientas, de programas, por ejemplo, vinculados a la salud mental. Se me viene una instancia de discusión en el Consejo Deliberante en aquel momento, cuando lo trabajábamos. Por ejemplo, es el Hospital Bonaparte como hospital con una categoría incluso internacional y ejemplar a nivel mundial, ¿no? En esto que también nos gusta y está bien de mirar más allá de nuestras fronteras, reconocido incluso internacionalmente, y a veces escuchar, ¿no?, posicionamientos que observaban que era sobredimensionado el hospital para la cantidad de internaciones, para lo que tenía. Digo, hoy por hoy, pensar al Estado en salud mental o una institución hospitalaria de ese renombre con tanta territorialidad que tenía en el acompañamiento a las familias y demás, solo desde la cantidad de internaciones y demás, es realmente desconocer. La temática es desconocer el funcionamiento del hospital. Bueno, me parece que eso es preocupante y que, digamos, en vez de aprender o de verlo con los equipos, con la gente que sabe tomar decisiones, incluso en base a ese desconocimiento, me parece que termina teniendo consecuencias muy graves que después sabemos por la historia misma también lo que se tarda en recuperar todo eso que se pierde, ¿no? Como política de Estado y demás, amén de lo que queda en el camino en términos de beneficios de personas con nombre y apellido, de familias que dejan de tener los medicamentos, que dejan de tener el acompañamiento de un hospital en instancias como las que conversábamos y así con otros temas. Todos fuimos testigos de alguna manera de lo que sucedió el día miércoles. Nos cruzamos en la marcha de apoyo a los jubilados aquí en Mercedes, en Plaza San Martín, que se realizó a partir de las 19 horas en la plaza central de nuestra ciudad. La charla entre todos era lo que estaba comenzando a pasar en la Plaza de Mayo, en la Plaza de los Dos Congresos. Todos sabemos este joven reportero gráfico que está internado luchando por su vida. Sabemos de la anciana que fue brutalmente golpeada por un policía con una tonfa en el pecho, que le trae aparejado que se golpee la cabeza cayéndose al piso. Y la brutal provocación, diría yo, porque a mí me consta haberlo visto en vivo y en directo cuando empiezan a avanzar los carros hidrantes. Los manifestantes no estaban haciendo nada. Estaban tranquilos, gritando, cantando. Sí, vociferando consignas en contra del gobierno, pero no estaban haciendo actos de violencia de ninguna naturaleza y fueron brutalmente provocados y atacados por las fuerzas de seguridad. Y hoy tenemos que escuchar a
para ser respetuoso, ministra de Seguridad de la Nación, decir que estaba plagado de barras bravas y que fueron los barras bravas los que atentaron contra la policía, y que la anciana de 82 años que fue brutalmente golpeada estaba atacando a un policía de 130 kilos con una armadura y un escudo. Yo sumaría a eso, que también me parece de extrema gravedad, digo, el no cuidado de la vida misma y especialmente de los sectores como los adultos mayores y las niñeces. Algo que también ocurrió, fueron dos jovencitos, dos niños, casi niños, detenidos, de 14 y 12 años, detenidos que demorados durante más de 2 horas con sus brazos, con sus muñecas precintadas. El relato que hacía su mamá de lo que ellos pudieron transmitir después, que en realidad... Bueno, pero en sus mochilas tenían armas muy peligrosas para este sistema. Venían del cole, tenían libros, venían del cole, tenían útiles escolares. A un punto la mamá decía, ni siquiera yo sabía, estaba mirando lo de la marcha por la tele, pero la verdad que ni habíamos pensado en la marcha. Salían de la escuela y como no salía el cole, caminaron hacia el otro lado, se asustaron, corrieron, se les cayó el mate, bueno... Terrible el procedimiento, terrible. Mirá, lo que creo de todo esto, y yo lo decía un poco, con mucho cuidado traté de decirlo en la sesión de Consejo Deliberante, que me preocupa mucho hay cuestiones que empezamos a naturalizar y algunos sesgos más que de autoritarismo por parte de administración de gobierno. Y creo que lo que terminó ocurriendo el miércoles también tiene que ver con ello. Creo que es ejemplar lo que fue la resolución de la jueza de la instancia de Ciudad de Buenos Aires, que es sujeto a derecho, digo, ¿no? Y escuchar a la ministra a mí me preocupa, vuelvo casi a lo del Bonaparte, el desconocimiento, la cuestión de que, a ver, porque se creyera que podían ocurrir determinadas cosas, porque se creyera que podía haber instancia destituyente, además, amén de que me pueda parecer una barbaridad, digo, no podemos desplegar, no puede el Estado desplegar un mecanismo de esta magnitud por las dudas, digo, ¿no? Y en el medio, porque digo, también como sucedieron estas cosas, también sucedió un móvil policial incendiado, digo, bueno, también algunos que tenemos algunos años sabemos que, bueno, a veces estas cuestiones de que aparezcan dos encapuchados y un auto, bueno, pero son cosas que también sucedieron, pero digo, como lo decía el fallo, insisto, el fallo no, la resolución de la jueza, su justificación para dar la libertad de los detenidos, ¿no? No había precisiones, no había instancias, pruebas o demás que dijeran ni las circunstancias de los procedimientos, ni qué estaban sucediendo. Bueno, pensemos en estos chicos y el mate, pensemos en las situaciones que vos decías en términos de la cuestión de este periodista. Digo, es tan grave, me parece tan grave que lo que más me interesaría, quizás también vos me presentaste recordando mi profesión, y para mí es inevitable pensar en términos de comunidad, pensar en términos sociológicos, pensar en términos... y llamar a la ciudadanía que pensemos. No puede estar bien, y no naturalicemos, no puede estar bien que una ministra, que cualquier persona tenga que decir, pero era kirchnerista, pero era militante, pero era, digo, así fuera militante, así fuera, digamos, no puede ser sujeto de ser tratado de esa manera en una instancia haciendo su trabajo, tomando una fotografía, como pudimos ver todos en la documentación. No puede llevarse por delante las garantías constitucionales porque, insisto, vivimos en una república democrática, institucional, con leyes y normas. Lo que hizo la jueza fue ajustarse a nuestras normas, que es lo que siento que en muchos aspectos no se está haciendo desde el Estado Nacional. Digo, pareciera, de verdad me tiene muy preocupada, y lo traía en el Consejo Deliberante en términos de lo que fue la designación de los jueces por decreto. Sí. Lo aprendimos en la escuela primaria. Además de nuestra Constitución Nacional, sistema republicano, representativo y federal, división de poderes, órganos de control, el no autoritarismo, digo, que cualquiera de nosotros, incluso el presidente de la Nación, se sienta en un poder casi absoluto del Estado. Y digo, las cámaras están con la representación que tuvo la elección en octubre precisamente para eso, para garantizar que esa es la representación popular, digo, ¿no? La diversidad de la composición de esa Cámara. El Poder Judicial haciendo lo que tiene que hacer, como hizo esta jueza, que también están hoy matándola diciendo es kirchnerista, no es kirchnerista. Ya la denunciaron que al se Consejo de la ajustó Magistratura. a derecho de normas nuestras.
digo, que habló de la Constitución Nacional, de derecho a manifestarse, que habló, digo, que naturalicemos estas cosas como sociedad me preocupa y que el Estado ejerza estas cuestiones de esta manera realmente me preocupa mucho. Sí, en este momento está denunciada por el Ministerio de Inseguridad de la Nación. Está denunciada la jueza por haberse ajustado a derecho. Acusada su peor delito que le imputan es ser kirchnerista. Digamos que todos los que pensamos diferente de este gobierno somos kirchneristas, como le dijo Lemoyne en la Cámara de Diputados a sus propias pares de bancada, por el solo hecho de que querían seguir tratando y dando quórum a una sesión democrática como la que se estaba desarrollando en la Cámara de Diputados. Debo decir, a mi entender, yo lo estaba mirando en vivo cuando volví de la marcha, las medidas tomadas por Martín Menem son irregulares, mínimamente irregulares y no son ilegales, porque estaban dada la cantidad, por lo menos estaban pulsados los botones con la cantidad de diputados necesarios para dar quórum cuando levanta la sesión. Mira, por eso hablo y yo lo traté de hacer con mucho cuidado en la sesión y siento cada vez más que estaba en lo cierto en lo que decía. Digo, cuando uno lee los libros y cuando digo el totalitarismo como sistema, y no hablo sino hablo de rasgos que me preocupan en son de ello, digo, el totalitarismo tiene que ver con esto, ¿no? Con ir metiendo miedo, ir avanzando en una posición única, como la única posición, avasallando los sistemas políticos. En nuestro caso puede ser la Cámara, pasa con la asignación de jueces, pasó con lo que pasó dentro del Congreso, pasó a mi criterio. La historia argentina marca que la derecha no funciona si no hay represión. Pasó con la cultura, digo, también avanzan por la cultura. Pensemos todo lo que le ha pasado a los artistas populares o demás por ser mínimamente críticos. Cuando uno se cree el único dueño de la verdad, ¿sí? Va generando, mira, hay un cuento que a mí me gusta mucho traer en muchas circunstancias que tiene que ver con un libro de historia del peronismo de Pedro Saborido, que él habla del riesgo de los purismos, digo, ¿no? Y lo digo en todos los términos, cuando alguien se siente tan puro como el único de la verdad, lo único, cuando estoy muy posicionado en mí o en un yo, el extremo puede ser ver a ese otro constituido como un otro enemigo, amenazante y peligroso, al punto de ser necesario la eliminación, digamos, ¿no? Y en este sentido, insisto, por estar convencidos de que todo vale, digamos, en pos de los objetivos casi en un rol único del Estado por parte del Ejecutivo Nacional, no se respetan las herramientas de la política constitucional, las leyes y las normas. Se avanza sobre la cultura, se avanza sobre la libertad de expresión. Y cualquiera que piense medianamente distinto es entendido, visto como una amenaza, y casi todo diría ya, casi vale en son de la batalla cultural o un nuevo posicionamiento. Cuando además, a ver, parte de lo que muchos criticado de otras etapas, incluso dentro de las instancias del peronismo, vinculado a las formas, vinculado a cierta, a ver, no sé cómo decirlo, condición de apasionamiento, además de no lugar a lo diferente. Digo, si también se venía a cambiar eso, yo creo que hoy esto es extremadamente peor. Creo que estamos en instancias, insisto, de nosotros y ellos de una manera muy, muy preocupante, donde el otro se ve realmente como amenaza y donde no hay mínimo lugar a la crítica, digamos, además de lo que pasó, digo, toda la avanzada represiva y demás, el operativo dado el miércoles, fue terrible y hasta fue por encima de las normativas que la propia ministra había establecido como antipiquete y demás. Vimos avanzar no solo sobre las calles, sobre las plazas, sobre las veredas, deteniendo gente en forma arbitraria, simplemente porque estaban agrupados en una esquina. Metodología que ya conocemos. La fuerza, hoy lo charlaba con una persona
que casualmente no coincide en nada ideológicamente conmigo, y me termina dando la razón de que las fuerzas de seguridad están formadas, educadas e instruidas con ciertas determinadas metodologías. Si esas fuerzas de seguridad no están debidamente controladas por el poder político, en este caso la ministra de la Inseguridad, Patricia Bullrich, le suelta la mano y las deja actuar, simplemente dándole una orden de carácter general, diciendo, vayan y que no se manifiesten. Pero yo no soy especialista en la materia de seguridad, pero digo, lo que no haría es, más allá de la responsabilidad puntual de algún trabajador de la fuerza de seguridad, que seguramente, bueno, también la ministra dijo que no van a abrir sumarios, que estuvo todo bien hecho y demás, que pudiera ser observada, digo, creo que están, que son trabajadores y que realmente se manejan en cada operativo con los lineamientos que les dan. Digo, no pondría la responsabilidad sobre los trabajadores de la fuerza de seguridad, sino sobre quienes comandan y dan las órdenes de los procedimientos, ¿no? A mí lo que me llama la atención es este virtual giro del discurso. Durante 12 años se puso de moda decir que en los sectores nacionales y populares había un relato falaz, mentiroso, donde se cambiaba los hechos de la realidad en favor de lo que pensaban los que conducían en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa o el ministro que fuera. Y hoy me encuentro a la ministra de Seguridad diciendo de que está bien haberle tirado una granada de gas en forma casi perpendicular al piso y que fue un accidente, que primero rebotó en un fierro prendido fuego que estaba puesto como si fuera una línea defensiva por parte de los agresores. Y el video está claramente descrito de que no pegó en ningún lado, fue directamente a la cabeza. Por eso digo, si estos sucesos, si cada suceso se tuerce, se lee, si se hizo antes, si se hace ahora, a mi entender con muchísima más gravedad, para leerse de la manera en que a uno solo le conviene una determinada mirada, estamos en el horno. Realmente estamos en el horno y es parte de lo que me preocupa. Y me parece que ahí es la cuestión, ¿no? Que llamar a que no naturalicemos esto, que esto no nos parezca normal ni común, y que aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, a quienes detentan responsabilidades institucionales, les demandemos garantizar que esto no ocurra. Por eso discutíamos en el Consejo Deliberante el otro día, por eso nuestro proyecto vinculado a la designación de jueces como un ejemplo, y pedirle a la Cámara de Diputados de la Nación que entre tus funciones tiene que controlar que las cuestiones funcionen en términos de la República y las normas, además de hacerlas, si todo funcione derecho, que eso ocurra, ¿no? Me parece que eso es lo preocupante. ¿No notás como que la batalla de los polos que se daba entre el kirchnerismo y el macrismo, para tomarlo como punto de referencia, tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como en el posterior gobierno de Alberto Fernández, esa batalla, digamos, de alguna manera discursiva que se daba sobre cada uno, sobre los extremos, porque no había nada en el medio, no habíamos logrado conformar nada en el medio. Es como que la aparición de La Libertad Avanza y de Javier Milei llevó el extremo derecho al máximo posible, y hoy ya directamente es una batalla sin cuartel. No sé si, creo que es, como todo tiene muchas variables y que podrían provocarla, pero creo que también va de la mano, insisto, con lo sociológico como proceso de estar en tiempos de la inmediatez, de todo lo rápido, digo, también con muchísima responsabilidad en los medios o en las empresas de comunicación, donde las redes también forman parte, y de cómo consumimos como sociedad, ¿no? De esto del todo rápido, de ver un título, que si aparte ese título, si llego al subtítulo y es agresivo, me engancha si no lo dejo pasar, digo, y no leo lo que está debajo, donde la replicación sistemática y organizada, hasta por personitas o por maquinitas retuiteando cosas digamos, algo aparece tantas veces que se termina siendo, yo hablo de verdades digitales, aunque no lo sean, digamos, ¿no? Sí. Quedan instaladas de una forma y de una manera que después
cómo se rebaten. Digo, tiene que ver con todo un proceso y cuestiones a revisar generales, y me parece que sí, este gobierno, decididamente, desde las instancias de gobierno y desde todos sus colaboradores y el aparato paraestatal, que creo que en eso las redes y están muy bien organizadas. Mirá, yo no quiero decir con precisión los números porque me voy a equivocar, pero Aliberti, en uno de los programas de estos sábados, soy oyente de Aliberti los sábados a la mañana, daba el ejemplo relataba cuando sucedió aquel tuit de nuestro presidente, que también parece olvidarse de ratos que es presidente y que... El tuit de la estafa. Cuando tuitea a las 7 de la mañana responsabilizando a Kicillof o diciendo esta cuestión de la intervención de la provincia, e incluso medios que suelen acompañar las posturas vinculadas al gobierno nacional, como TN, habían dicho a las 5 que esto había sido resultado de las 5 de la mañana conocer lo que salía en el New York Times y ir tapando como una información con la otra. Daba el ejemplo de cómo se generan los tweets, cómo a tal hora se replican en cierta cantidad. Bueno, cómo... Digo, también llamarnos a eso, ¿no? La lectura del mapa de reproducciones. Que uno creía antes que el poder nuestro de qué información nos llegaba y qué era verdad, no lo decidíamos con el control de la tele. Hoy lo mismo también cada vez que hacemos así, pero por eso es un proceso complejo. Qué lejos quedamos de cuando nosotros empezamos a militar, que para poder contarle a un vecino qué proyecto iba a pasar por el Consejo Deliberante teníamos que caminar 5 horas por adentro de un barrio y contarle casa por casa, cara a cara, qué es lo que pretendíamos hacer. Sí, muchos lo seguimos haciendo, igual sí, creo, pero quedamos Fabián, muy lejos de eso. Creo, Fabián, que son discusiones que nosotros tenemos hacia adentro también. Yo creo que la digitalidad y las redes son hoy un territorio que está, y que debemos también habitar y que debemos... bien habitado. Yo creo que, es esto, volver a la responsabilidad. Por más que sea inmediato, por más que la comunidad no se dé más que un rato para leer, eso no debe justificar que inventemos cosas, no debe justificar la agresión, no debe justificar... Y cada uno de su granito de arena. Yo soy de las aburridas en el Consejo Deliberante, de las que habla largo, de las que... Pero bueno, siento que desde ese humilde lugar y responsabilidad que me dio la comunidad... sigo apostando a tratar de desarmar la cosa, ¿no? A que podamos pensar, a que podamos ver qué hay detrás, aunque eso lleve un rato, y en lo posible sin agredir a nadie. Sí, lo que pasa es que esta cuestión de la continua inmediatez te lleva a que nada necesita explicarse. Todo tiene que ser un tuit. No es casualidad que la red de X tenga la preponderancia que tiene, más allá de que sea o no sea usada por el presidente. El tema principal es que... Se me acalambra el pie, es eso, no es la silla. Perdón que te interrumpa hoy, pero para decirle a Carlos que estaba muy atento y te agradezco a mi comodidad, la silla está perfecta, a veces me acalambro por mi condición de salud y estoy peleando con mi pie acalambrado. Simplemente eso, gracias de verdad. Sí, a lo que te referís, porque me pasa prácticamente lo mismo. A partir de eso es como que, bueno, también el decaimiento de las condiciones laborales, el decaimiento de un montón de situaciones de las cuales debemos y tenemos la obligación de hacernos responsables. Porque cuando decimos y nos identificamos con un determinado sector político, también tenemos que hacernos cargo de las perdidas, ¿no? De aquellas cosas que hicimos mal como ideología, como sector político. Yo no voy a renegar nunca de mi condición de peronista, y al que le guste bien y al que no, me da lo mismo. Yo no puedo transitar haciendo un programa o haciendo un proceso comunicacional disfrazándome de algo de lo que no soy. No, mira, y tocas un tema crucial. Cuando leías todas las agresiones y la muerte pública prácticamente vía redes y demás de esta jueza que no sé ni cómo se llama, de la Ciudad de Buenos Aires, en su resolución para decir que no tenía los elementos necesarios para sostener las detenciones. Leía, y cuando habla de ideologizada, la ideologización, a ver, ¿quién no tiene ideología? La ideología tiene que ver con una manera de mirar las cosas. Y me parece que nadie, no solo los que hacemos política, mirar o entender la seguridad de una manera, mirar y entender la solidaridad de una manera, mirar y entender mi derecho y el del otro. A ver, desde el sacrificio, momento... perdón, Fabi, todos tenemos
ideología, que la ideología es un anteojo, es una manera de mirar. El problema es, para los que tenemos voz pública, en los medios o en responsabilidades, creo que el ejercicio de poner sobre la mesa y problematizar nuestra mirada, primero, para ser completamente sinceros con quien nos escucha o elige escucharnos, ni hablar, pero para con nosotros mismos, el tema es que eso no nos puede cegar, ni de un lado ni del otro. No se puede esta cacería de, ojo que era militante de, era jueza de, era ni de un lado ni del otro. Vuelvo a lo mismo, vuelvo al cuento de lo puro o de la carrera de los purismos o de esta cuestión, porque además perdemos la capacidad del encuentro. Cuando uno habla lo hablaba el otro día con un profe de química, ¿no? La pureza, y en términos también de pensamiento, la pureza, de hecho, lo puro en nuestro universo, todo en la naturaleza, solo existe bajo condiciones de laboratorio, porque todo lo que tenemos cerca está cruzado y formado por distintas cosas. Digamos, todo es mezcla. Todo es mezcla. El general Perón decía que el agua pura no sirve para nada. Y las mezclas crean, transforman. Digo, creerme el más puro, creerme el dueño de la verdad, creerme el de la ideología correcta y el otro la incorrecta, es muy riesgoso. Insisto, vuelvo a esto de el otro como enemigo, el otro como digno de aniquilar. Me parece realmente grave, me parece que eso implica, digamos, perder las condiciones de convivir en sociedad y además en la modernidad, con nuestro sistema democrático, con sus limitaciones, con cosas que le faltan, no como sistema perfecto, las leyes y las normas también vienen a poner un poco de orden a toda esa diversidad. Y si no me gustan, y si no me parecen, no se debe hacer por decreto. Si antes se gobernó por decreto bastante mal, creo que igual no al extremo como un DNU con 365 reglas adentro, o esto de los jueces que realmente es inédito, terriblemente inédito y avasallante la institucionalidad, pero digo, si eso no es así, digo, no puedo entrar a la democracia por una puerta y después saltar la cerca y no pretender serlo, porque si esas normas no me parecen, bueno, tendré que trabajar donde corresponde, con las fuerzas políticas aliadas o demás, para tratar de cambiar esas normas, pero no avasallar. Vos publicaste el otro día no me acuerdo si fue en Facebook o en WhatsApp, pero bueno, una muy buena descripción etimológica de lo que es el totalitarismo. Yo entiendo que todos los totalitarismos, hablamos de Mussolini, hablamos de Hitler, hablamos de las dictaduras asesinas en Latinoamérica, esos son modelos totalitarios. Todos esos modelos necesitaron de la represión y la muerte para poder instaurarse y mantenerse en el poder. El inicio de todos esos sistemas es muy similar al actual. Sí, lo traje. Muy similar, no quiero decir que sea lo mismo, pero es muy similar, la práctica. Lo que hice fue compartir un escrito de un italiano sobreviviente del Holocausto que él menciona y dice algo así como no comenzaron con las cámaras de gas, no comenzó sino con discursos de odio, con políticos que hablaban mal de otros y demás, hasta que la gente fue tomando determinadas cosas con normalidad, salvando también enormes distancias de los tiempos históricos. Yo no digo con esto, ni estoy diciendo que sea un sistema totalitario, pero que se le parece bastante cada vez más y me preocupa así en esos conceptos. Digo, no estamos hablando es otro momento de la historia, pero digo, pensemos en esto, si avasallar las instituciones democráticas como un congreso con decretazos como estos enormes, si hacer lo que pasó el otro día, si matar a alguien, incluso del Poder Judicial o demás, cuando establece a derecho determinadas cuestiones, si alguien opina distinto y vive una persecución absoluta en redes, si nos tenemos que hasta cuidar de qué decimos o cómo lo decimos, siempre en el marco del respeto, por miedo digo, si eso no es violencia, si eso no va generando y va construyendo esto que hablábamos, va construyendo ese enemigo, como que por cualquier medio justifica el fin de que eso se termine porque piensa distinto a mí. Eso me preocupa realmente mucho. Sí, a mí me está preocupando también este modelo de adhesiones. El gobierno nacional está con una diatriba de apoyo y exaltación al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Y Donald Trump en las últimas 48 horas, después de haberlo amenazado al presidente de Ucrania de estar caminando por el borde de la Tercera Guerra Mundial, anuncia
de que si Panamá no acepta las condiciones para que Estados Unidos recupere el canal de Panamá, lo van a tomar por la fuerza. Entiendo que es una medida totalmente violatoria de todas las condiciones de soberanía de un país latinoamericano, lo cual nos obligaría a nosotros como integrantes del acuerdo de las naciones no me sale el nombre del grupo, de la OEA, de tener que parar una mano con Estados Unidos. Mira, de la política internacional de Estados Unidos no conozco demasiado, pero sí volvemos otra vez a las leyes, a las normas que hacen a un orden jurídico en un momento determinado de la historia, para un país, para ese país, para el adentro y para el afuera, ¿no? Y en esto de mirar a Estados Unidos, yo no tengo ningún problema con Estados Unidos. No, yo tampoco, pero mientras no se metan con nosotros. ¿Por qué no miramos el ejercicio para adentro de Trump en lo nacional también un poco más? De Trump y de constante que han tenido muchos países, digamos, que son súper nacionalistas, aunque miren, volvemos a la ideología o a la manera de mirar a los anteojos diferentes a lo que miramos algunos. Digo, anda a tomar medidas, anda a sacarlo a Trump de las medidas que protegen su industria nacional. No lo movés. Bueno, no, imposible. ¿Por qué no miramos esas cosas, por ejemplo? En vez de tomar decisiones como las que se toman hoy, que ponen en riesgo lo que poquito que queda de la industria nacional, de las pymes, de lo que implica la importación y, bueno, muchísimas cosas más. El otro día charlando con dos industriales pymes, me contaban el gran problema que están teniendo con la provisión de materiales ferrosos. Porque esto de que hayan abierto la importación para importar de China barras de acero, barras de todo eso, perdonen que no le dé mucha explicación de eso, pero no entiendo, de materiales. Pero bueno, está complicando a empresas nacionales. Claro. Acá en Argentina tenemos solamente 2 empresas que hacen acero y sus derivados. Y las 2 están amagando con irse a Brasil, a concentrar su producción en Brasil, porque ya la Argentina no lo está haciendo competitiva, porque no pueden competir con los valores de las importaciones que se están produciendo con China. Y me remonto al famoso RIGI y les pregunto, ¿dónde están las cientos de empresas que decía el presidente que iban a venir con el RIGI? Estamos como con Macri, el segundo semestre, la lluvia de inversiones. Es una mentira demasiado grande. Y a mí me preocupa que el pueblo, algunos se casan y se esconden y otros aplauden como focas. Y me está preocupando, porque por menos de esto, Alberto Fernández llegaba a decir la mitad de las barbaridades que dice el presidente de la Nación, y directamente lo sacaban a patada en la cabeza dentro de la Casa de Gobierno. ¿Qué le pasó al pueblo argentino? Entiendo que como parte del sector al cual pertenezco, hemos cometido 1.000.000 de errores. Muchísimos errores. Fundamentalmente los conductores de ese modelo fueron extremadamente soberbios, autoritarios y personalistas. Y la gente se cansó. Pero este muchacho se está utilizando ese mismo enojo para hacer lo que quiera. ¿El sentido común dónde está? Preguntón para un viernes a la tarde. Es complejo. Es complejo. ¿Por dónde comenzar? Creo que... ¿Sabés qué creo, Fabi? Que algo que me parece que sí tuvo este gobierno tiene... A ver, que además de los errores cometidos y los enojos, aún con toda su crueldad, que comenzó a ser explícita incluso en campaña, digo, descubrimos mucho más y cada vez nos sorprende un poquito más, pero que fue en campaña, creo que es un humilde pensamiento personal, pero creo que la gente lo sintió sincero. Esa crueldad, sincero, ¿no? Aún digamos, no tengo de más de decir que no comparto absolutamente nada de lo dicho ni expresado en campaña ni demás, pero creo que fue sincero. Creo que nosotros, y voy a ser tan generosa como vos en formar parte de nosotros, aunque dentro de nosotros hay un montón de diversidad. Sí. Hay un montón de nosotros adentro de nosotros. Un montón de nosotros dentro de nosotros.
el otro día, que mira, que no la seguí en el Consejo Deliberante con la compañera concejal de Libertad Avanza, porque se iba a hacer muy tarde la sesión y había escalado un nivel de agresividad que no comparto y no quería tampoco sumar a eso, pero en un momento es la segunda o tercera vez que ella menciona. Pero es metodológico. Que ella menciona en mí, qué bueno que reconozcan, y yo siempre le digo, bueno, sí, en esto de cruzar todo con todo, ¿no? Estás hablando conmigo, Frente Renovador, dentro de, bueno, en fin, de la mezcla del nosotros dentro del nosotros. Pero sí, pasa eso, pasa un poco porque el hecho de que no entienden de que el peronismo es un movimiento, no es un partidito. A partir de que no tienen concepción de movimiento es que nos meten a todos en la misma bolsa y se creen que somos todos lo mismo. Y no somos todos lo mismo. Creo que nosotros el peronismo en su multiplicidad de dimensiones, en los que pudimos formar parte del Estado y demás, insisto, que tiene que ver con lo que decía hace un ratito, ¿no? Del Estado tiene que estar presente, sí, presente. Yo creo que tenemos que ser capaces de discutir una nueva estatalidad. Que hay sectores como derecho vinculado a que el Estado responde y ayude, que se nos escapó, que no estuvimos, que no pudimos. Creo que no se trabajó con la clase media lo que se tenía que trabajar. Creo que nos merecemos dar discusiones de inseguridad sin que nos parezca que somos de la derecha por eso. Me parece que hay que muchísimas cosas, creo que subestimamos, creo que hay cosas que no vimos, que en ese sentido la gente nos sintió lejos y tenía razón. Yo voy a repetir hasta que me gane la muerte o hasta que me tapen la boca. Digo, hay un nivel de enojo que alguien completamente extremo, pero sincero, en una locura demencial y un plan, porque la mitad de las cosas que hizo las dijo, la gente sintió que esa era la opción más que el campo nacional y popular. Creo que hay mucho por revisar ahí, que no implica justificar esto, ni mucho menos, y por eso para mí debemos estar todo lo que podemos, así nos cruzamos ese miércoles, así como estamos yo en lo personal en muchos espacios, acompañando las luchas, acompañando y estando también del lado del pueblo que sufre, de que la está pasando mal, y toda esa gente que fue enorme, que fue casi la mitad de la población, que nos acompañó entendiendo que sí pudieron ver lo que se venía, y no enojarnos con aquel que se enojó con nosotros, y también seguir usando las vías institucionales porque estamos en democracia, porque creo en las instituciones, exigiendo que esto tenga un freno. Yo creo que todo eso se logra si entendemos. Muchos me dicen que yo soy extremadamente doctrinario, pero creo que la doctrina es la respuesta a un montón de preguntas que hoy no las tenemos, o no las sabemos encontrar. Los 3 libros escritos por Perón, más la doctrina justicialista, creo que son los 4 libros que tenemos que volver a enseñar en las escuelas de capacitación de dirigentes. Yo tuve la suerte y el honor de poder formarme en las escuelas de formación política de la provincia de Buenos Aires, del PJ, cuando lo presidía Eduardo Duhalde. Durante 8 años asistí a esas escuelas. Y ahí viene todo mi basamento teórico, doctrinario de lo que es el peronismo. O sea, y el peronismo no es el peronismo del 45. El general Perón en el 73, cuando vino, que hizo su último libro, explicó de que no es cuestión de andar tirando un viejo por la ventana todos los días, sino de ir actualizando la doctrina, pero sabiendo que atrás hay generaciones que pueden aportar conocimiento, saber, experiencias, errores, porque es fundamental que alguien que ejecutó la función pública te explique que se equivocó en tal o determinada medida y que esa medida no se puede volver a aplicar. Porque si no vienen y te lo explican y te lo hacen conocer, corre el riesgo de volver a cometerlo. Y creo que por ahí pasa la solución. Porque otra de las cosas que hay que creo que se dijo en algún que otro discurso es que el peronismo no es anticapitalista. El peronismo es una conclusión de ambas polaridades. Y encontrando ese camino, encontrando esa conclusión, podemos darle conformidad a todo, porque sin la industria el trabajador no tiene dónde ir a trabajar. Sí, yo creo que, bueno, para discutirlo para adentro, de hecho, yo propuse una vuelta y deberíamos retomarla, de hacer una lectura itinerante de nuestra doctrina entre todos los espacios peronistas, por lo menos de la ciudad, para discutirla de verdad, para encontrar una conclusión. Releerla y releerla y encontrarle la vuelta todas las veces y actualizarla también en un punto en la discusión.
pero creo que hasta nos debemos discutir el sujeto del peronismo. Digo, cuando hablamos del trabajador como el sujeto del peronismo, ¿cuántos trabajadores no vimos en términos de herramientas del Estado en los últimos años? Digo, un poco hilando con lo que hablábamos recién, pero bueno, mucho por delante. Ojalá, bueno, y trataremos cada uno desde su lugar de dar estas discusiones para adentro como corresponde, por lo menos en principio. Tendría un montón de preguntas más. Como nos pasa siempre, nos quedamos cortos de tiempo. Seguramente en la próxima invitación podamos seguir ampliando. Son las 20 horas. Ha llegado la hora de conclusión de nuestro programa. Además, tu agenda. Saludito. Muchísimas gracias a Simón Ayes por estar del otro lado. Un abrazo a la mesa. Grande Andre, una guerrera que siempre está firme, peleando por cada necesidad de nuestra ciudad. Muchas gracias, Simón, por estar del otro lado. Daniela Velar, muchísimas gracias. Buenas noches, saludos a todos por ahí. Qué bueno que hay mates. Si estuviera mozo, hay vino. Somos dos realidades diferentes. Nosotros somos más populares. La mesa de los miércoles tienen picada y cerveza, ¿viste? Es otro tándem, otro sector representativo de nuestra sociedad. A todos los que están del otro lado, muchísimas gracias por estar. Gracias, Carlos, por hacer posible que nos vean del otro lado. 1.000.000 de gracias, Andrea, como siempre, un placer poder charlar. Yo no hablo de entrevistas porque no soy periodista, yo me dedico a charlar y a tratar de esbozar una idea de acuerdo a los protagonistas que nos visitan. Gracias, Fabi, más que cómoda, tan cómoda que uno a veces se olvida que está frente a un micrófono. Pero bueno, nada, hay que hacerse cargo de todo lo que decimos y pensamos, es lo que siempre hago. Gracias por la invitación, gracias a Carlos también por abrir las puertas de este espacio de su casa. Me he sentido más que cómoda y a disposición para las veces que soliciten, acá estaré. Muy bien, los invito mañana a partir de las 10 de la mañana en la 103.5 FM La Tribuna. Continuamos con Radar de Noticias, pero en la radio, FM La Tribuna 103.5. Mañana con la visita del subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes, para charlar de todo lo que está pasando en la ciudad. Hay un par de polémicas que vamos a charlar con el subsecretario, polémicas que se están dando en las redes. Como les decía, mañana a partir de las 10 de la mañana en FM La Tribuna, Radar de Noticias en La Tribuna, y el próximo viernes los volvemos a esperar a partir ya de las 20 horas. Por razones especiales hoy estuvimos un poquito más temprano. El viernes próximo a partir de las 20 horas los volvemos a esperar en Radar de Noticias TV. A todos, muchísimas gracias.